En 1976, un hombre llamado Raúl Hurtado, de oficio pescador, introdujo su mano al mar para sacar un pulpo y sacó el imperio azteca. Encontró el mítico tesoro de Moctezuma. Su recompensa no fue la riqueza, no fue el reconocimiento, no fue la opulencia. Al contrario, se topó con desgracia, con cárcel, con muchas cosas que uno no se imagina. Hoy vamos a reconocer el camino del pescador que por fortuna, haciendo lo que él más amaba, su oficio de pulpero, se encontró con el tesoro de Moctezuma, con ese tesoro que fue extraviado por más de 500 años. Y en el 1976, un hombre humilde de México se formó aquí en Veracruz como pescador pulpero y tuvo la fortuna o la desgracia de encontrarse con ese oro de los antiguos aztecas. Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue Raúl Hurtado Hernández? Raúl Hurtado Hernández fue un hombre nacido en la Ciudad de México, de oficio albañil y pintor de casas, cuyos oficios fueron enseñados por su padre. Pero en 1968 él determinó venir a Veracruz y aquí se tuvo que reinventar. Se convirtió en pescador de pulpo en base a sus pulmones. Y todo este ejercicio de pesca lo llevaba a cabo en los arrecifes de Veracruz, en los famosos arrecifes de La Gallega, en donde él posteriormente tendría una cita con el destino. Raúl Hurtado se casó en Veracruz, tuvo familia, tuvo 7 hijos, por el cual él trabajaba fuertemente, acostumbrado a ser un hombre de trabajo duro. Se dedicó a la pesca, se dedicó al pulpo y así, con ese esfuerzo cotidiano, sacaba a su familia adelante. Sus inmersiones al fondo del mar, con su visor viejo, snorkel y aletas rudimentarias, mostraban día con día el trabajo duro para sobrevivir del mar. Cada inmersión era un acto de amor y supervivencia para llevar comida a su humilde hogar. Una mañana de 1975, Raúl Hurtado, como todas las mañanas, se preparó para irse a trabajar. Agarró su lancha y se dirigió a las costas del arrecife de coral de en medio. Estas ubicadas frente a la zona norte de la ciudad de Veracruz. Siguiendo un pulpo, este se introduce a una cueva de formación coralina. Al intentar atrapar el animal, este remueve el fondo del mar y Raúl observa una pieza de metal color rojiza. No pudo atrapar el pulpo, pero Raúl se llevó la pieza de metal que él creyó por el color que se trataba de latón o bronce, debido a la patina acumulada por los siglos de exposición al agua salina. El pulpo, como en un guión de película de ficción, lo guió hacia el tesoro de Moctezuma. La ubicación del hallazgo no es una coincidencia geográfica, sino el resultado de dinámicas coloniales de navegación y transporte de metales preciosos. La zona de coral de en medio y los bajos de La Gallega han sido solo cementerio de naves desde el siglo XVI, debido a los vientos del norte y la escasa visibilidad de los bancos de coral durante las tormentas. Al llevar la pieza a su hogar, en la colonia Playa Linda, la barra de oro fue tratada inicialmente como un objeto de curiosidad doméstica.
fue la intervención de su hermano y un compadre lo que llevó a la verificación de la pieza en una joyería local de la avenida 1 de Mayo. El joyero, al calar el metal, confirmó que se trataba de oro puro de 22 quilates, lo que desató una serie de inversiones adicionales por parte de Hurtado en el mismo sitio durante los siguientes meses. Al empezar a vender las piezas poco a poco a precios irrisorios y siendo estafados por el joyero, Raúl Hurtado y su hermano se empezaron a dar una vida que no podían darse de la pesca. Este drástico e inexplicable cambio de nivel de vida de una familia tan humilde llamó rápidamente la atención y despertó envidias. Casualmente, en esas mismas fechas, la policía veracruzana estaba buscando a los culpables del robo de una joyería local. La policía allanó su domicilio pensando que atraparía a los ladrones de la joyería, pero para su sorpresa encontraron un tesoro arqueológico invaluable. Según las fuentes del INAH, el lote recuperado varía entre 42 y 64 piezas con un peso total de 7 kilogramos. Al ingresar Hurtado al penal de Allende, enfrentó el infierno. Fue sometido a interrogatorios violentos y golpizas por parte de los agentes judiciales. Así como pueden ver, esto es lo que queda del penal Ignacio Allende. En este lugar, en 1975, Raúl Hurtado estuvo dentro de estas instalaciones. Aquí atrás de mí es donde eran las instalaciones de la Policía Judicial Federal, de la Policía Judicial del Estado. Aquí fue donde se llevaron a cabo las primeras indagatorias de lo del tesoro del pescador, lo que él había encontrado en la mar. Pero fueron 75 días de tortura, de golpes, de malos tratos. Nosotros debemos de entender la magnitud de lo que pasó con este hombre. A este hombre lo acusaron por un robo que no hizo. A este hombre lo metieron 75 días a la cárcel sin poderse defender. Aquí en el penal Allende, el señor Raúl Hurtado estuvo 75 días y pudo haber estado mucho tiempo más. Pero a todo esto, ¿cómo fue que Raúl Hurtado pudo salir de la cárcel si le habían quitado todo el oro que se había encontrado? Es algo que no nos han dicho, que no nos explican. Bueno, como en toda buena historia, o como en toda mala historia, siempre hay un villano y siempre hay un héroe. Por esta puerta ingresó el señor Vicente Contreras Vázquez, mejor conocido como el Siete Oros, buscador de tesoros súper reconocido a nivel nacional. Como un rayo de luz, en esos momentos de incertidumbre, apareció el contador público Vicente Contreras Vázquez, reconocido buscador profesional de tesoros, mejor conocido como el Siete Oros, por sus múltiples hallazgos de tesoros en la República Mexicana. Nacido en Zitácuaro, Michoacán, el 10 de junio de 1919, y presidente de Detectores S.A. Al enterarse del caso por la prensa, Vicente Contreras viajó hasta Veracruz para visitar al pescador en el penal. Convencido de que se estaba cometiendo una terrible injusticia, fue él quien contrató de su propio bolsillo a los abogados veracruzanos Luis Emilio y Gabriel Fuster Jiménez, mejor conocidos como el equipo Fuster, para que asumieran la defensa legal de Raúl. Los abogados plantearon una estrategia basada en la distinción entre el robo premeditado y el hallazgo fortuito. El argumento central se fundamentaba en el artículo 877 del Código Civil Federal, que establece que los tesoros u objetos preciosos cuya procedencia se ignore pertenecen en un 50% al descubridor y el otro 50% al dueño del predio, en este caso la nación.
Los hermanos Luis Emilio y Gabriel Fuster Jiménez, el equipo Fuster, fueron los que lograron sacar a Raúl Hurtado de prisión a los 75 días. Pero no se esperaban un revés en el año de 1978. El juez segundo de distrito, Raúl Delgadillo Guerrero, ordenó una orden de aprehensión para Raúl Hurtado y para el joyero. Pero ¿qué pasó? Como siempre ocurre, el joyero se dio cuenta y se libró de la justicia. Pero Raúl Hurtado, en su desconocimiento y pensando que ya no debía nada al Estado, se quedó y fue reaprendido. Esto llevó a una serie de situaciones judiciales tortuosas, difíciles. Ocasionó que la Suprema Corte de Justicia le diera el fallo a favor a Raúl y en 1981 lo absolvieran. El señor Vicente Contreras Vázquez, tomando el éxito que había obtenido en el tema jurídico, contactó a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para una reunión el 5 de marzo de 1981 para que le devolvieran a Raúl el 50% del tesoro, que así lo estipulaba la ley del Código Civil Federal. El 50% es de quien lo encuentra y el otro 50% es del dueño de la tierra. Pero ¿qué pasó? La Consejería Jurídica atendió, se dio la reunión con el señor López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, manifestó favor a Raúl Hurtado. Raúl Hurtado regresa a Veracruz, el señor Vicente Guerrero también le dice que todo va a ser algo bueno para los dos, y resulta que el señor López Portillo y la Consejería Jurídica dejaron de contestar los teléfonos, dejaron de contestar los mensajes y para punto más rápido manifestaron que el expediente se había perdido. Por lo consiguiente no podían apoyarlo. Y el señor Raúl Hurtado se regresó a Veracruz con el dolor, con la tortura, con el desánimo y con las manos vacías. A mis espaldas se encuentra el baluarte de Santiago, el último baluarte en pie de los 7 baluartes que amurallaban la ciudad de Veracruz. También aquí se han visto pasar historias militares, invasiones de los Estados Unidos, la invasión francesa. Este baluarte ha visto pasar innumerables historias de la ciudad de Veracruz, pero también ha visto pasar la historia de las joyas del pescador. Aquí en este lugar desde 1991 fueron exhibidas esas joyas hasta el 2023 y posteriormente esas joyas fueron trasladadas al San Juan de Ulúa debido a que el baluarte de Santiago entró en remodelación, pero también tuvo que ver con las joyas del pescador. El pescador, años después, vio en la televisión una de las joyas invaluables que él sacó del fondo del mar, luciéndola como atuendo la señorita Sasha Montenegro, pareja sentimental en ese momento de José López Portillo. Me quitaron el mar, manifestaba Raúl Hurtado con nostalgia profunda. Raúl Hurtado falleció el 21 de septiembre del 2018. ¿Crees que realmente el tesoro de Moctezuma esté maldito? ¿Debería el gobierno federal retomar el caso del Raúl Hurtado y indemnizarlo? ¿Se debe reivindicar el nombre de Raúl Hurtado y su legado? Te leo en los comentarios. Israel Zárate Blog. Saludos.